Teodoro Claret Sosa Monzón. Nació el 24 de octubre de 1975 en el barrio galdense de La Montaña. Es ingeniero técnico de obras públicas en la especialidad de construcciones civiles por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y graduado en Ingeniería Civil por la Universidad Católica San Antonio de Murcia. En su trayectoria profesional ha sido jefe de obras en las empresas constructoras Ginés Navarro, ACS y Provisa desde 1997 y jefe de grupo de la empresa constructora JOCA de ámbito nacional desde el 2004. En lo correspondiente a su trayectoria política, es miembro fundador del partido político Bloque Nacionalista Rural en Gáldar. En el año 2003 concurre a las elecciones municipales, siendo elegido por primera vez concejal del Ayuntamiento de Gáldar y ostentando la delegación de Urbanismo, Vías y Obras. En 2007 encabeza por primera vez la lista de su partido político en las elecciones municipales y es proclamado alcalde, ostentando además de la alcaldía de Gáldar las áreas de seguridad ciudadana, transporte y tráfico. En la actualidad continúa siendo alcalde de Gáldar, donde ha sido elegido en 5 procesos electorales con mayoría absoluta. En el año 2015 fue presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, que en este año 2025 preside por segunda ocasión. En el Cabildo de Gran Canaria ha sido elegido consejero en el mandato 2011-2015, formando parte del grupo político de Nueva Canarias en la oposición. En el mandato 2019-2023 fue elegido nuevamente consejero, ostentando la consejería de Presidencia. En la actualidad es vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible. Como dice nuestro programa, precisamente Sin Límites hablamos con nuestros protagonistas de la vida económica, social, política, cultural, deportiva, también de ocio, de entretenimiento, de todo un poco, para tener a nuestra audiencia informada y formada. Y en este caso nos hemos acercado a la Casa Palacio, al Cabildo Insular de Gran Canaria. Hablamos con don Teodoro Claret Sosa Monzón. Don Teodoro, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido a esta casa de los Gran Canarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No solo ostenta su cargo en el Cabildo, también es el alcalde de la ciudad de Gáldar y además en este 2025 presidente de la Mancomunidad del Norte por segunda vez. Por lo tanto, tiene 3 agendas, ¿no? Sí, sí. No sé cómo consigue cuadrarlas. Pues echándole más horas que el reloj, ese es el único secreto. Pero efectivamente quizás también hay una experiencia que al final no es un cargo que ostente de hace poco. Si llevo 5 años ya estando en la Consejería de Presidencia y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Llevo 18 años de alcalde, es decir, al final pues también tienes un rodaje, ya tienes una estructura hecha en el municipio de Gáldar con un equipo, es decir, yo he delegado mucho en los concejales en mi municipio. También tengo una planificación ya dentro del Cabildo con una serie de directores insulares y un equipo de funcionarios que son bastante potentes, es decir, en las 2 áreas que es la movilidad y la Consejería de Presidencia, pues tiene una estructura de funcionarios, de personal de bastante nivel. Y por último, efectivamente, en este año 2025 pues me toca la presidencia de la Mancomunidad, una presidencia que va rotando los 11 alcaldes y alcaldesas. Y en este caso, pues después de 10 años me vuelve de nuevo a tocar. Es decir, el hecho de estar tantos años, pues en algún momento te vuelve de nuevo a corresponder. Y con mucho orgullo también, porque al final es la voz de 11 alcaldes, de 11 municipios que defienden por el interés común de todo el norte de Gran Canaria. Y además una comarca que me vio nacer, donde sigo viviendo y que conozco la realidad de esa zona de Gran Canaria. Pero ilusionado porque al final si tienes equipo puedes ostentar. Yo siempre digo que hombre, más tranquilo estaría con un único cargo, pero también creo que uno tiene que dar un paso al frente, ¿no? Es decir, y las personas que hemos sido alcaldes o somos alcaldes, pues la lógica natural es que termines en el Cabildo de Gran Canaria, porque el Cabildo al final es el ayuntamiento de los ayuntamientos. Aquí tenemos el ejemplo de Antonio Morales, después de 28 años de alcalde, pues como presidente, ¿no? Es decir,
Yo creo que siempre los grandes presidentes de este cabildo, los grandes consejeros, siempre han empezado en los ayuntamientos, con esa cercanía, con esa responsabilidad y el trabajo riguroso que da una alcaldía en Gran Canaria. El cabildo es el gobierno de la isla, el gobierno, como usted dice, de los municipios, de sus áreas que son muy importantes. Antes, que también el consejero de presidencia, fundamental también, importantísima, ese ir de la mano, codo a codo con el presidente, y movilidad, que es un tema también crucial en nuestra isla. Pero de ello lo iremos abordando poco a poco. Bloque Nacionalista Rural es el partido que usted preside, que usted es el alcalde de Galdar, y hay que decir que ha ganado las 5 últimas elecciones, 3 de ellas por mayoría absoluta, con un 78,84%, el porcentaje más alto del Estado en las últimas elecciones. 19 concejales tiene el BNR de 21. Don Teodoro, ¿cómo se consigue ese abrumador resultado? Pues con trabajo y con cercanía. Yo no creo que haya otro secreto. Cuando casi el 80% de la población te vota, de la gente que fue a votar, el 80%, casi, el 79%, me fue y me dio el apoyo, es porque en una población de 25.000 habitantes, y no estamos hablando de un pueblo de 1.000 o 2.000 habitantes, sino estamos hablando de una ciudad, poner de acuerdo a tanta gente solo lo consigues porque la gente valora el trabajo que has hecho. Yo creo que ese es el trabajo serio y riguroso, no de un mandato, sino de muchos mandatos. Y yo, que sé cómo cogí el ayuntamiento y cómo está hoy, la gente, yo creo que no, la gente no es boba, es decir, la gente sabe. Usted es de los que seguro que como vulgarmente hablamos, de los que se patea las calles, sí, de los que está con los vecinos. Nos decía una anécdota que muchos dirán, pues sí, el alcalde de Galdar lo sigue haciendo, y en Agüime se ventila también eso mucho. Acaba de venir de 2 entierros. Sí, sí. De ir a acompañar a los voy todos los días. Además voy a primera hora de la mañana, a 8, 8:30, estoy ya en los duelos, y a mí me gusta siempre despedir a mis vecinos. Porque creo que es bonito, porque esas cosas sencillas, cercanas, a lo mejor la gente en las grandes ciudades no lo entiende, pero todavía en los pueblos esto llega. Es decir, y yo no he querido perder esa costumbre, pero lo hago en eso, y si tengo mañana que ir a felicitar a una persona que cumple 100 años, también lo hago. Y si tengo que llegar a un hospital porque hay alguien cercano, es verdad que ahí me cuesta un poco más, pues también lo intento. Pero me vas a ver caminando y pateando en las calles, en una obra o en un asfaltado, o llegando a un problema, porque creo que eso no se puede perder, el contacto directo. Y vuelvo a decir, no hay otro secreto sino echarle horas a este asunto, sin perder la esencia, porque también es verdad que muchas veces subes de cargo. Yo conozco a muchos antiguos alcaldes que a lo mejor de buenas a primeras pasaban al Senado, se iban al Congreso de los Diputados y perdían el ayuntamiento en las siguientes elecciones porque perdías ese contacto. Yo espero, y además siempre lo he dicho, salir siempre por la puerta grande, porque lo difícil en política es saberte ir, no es saber entrar. Todo el mundo sabe entrar en política, el problema es saberte ir, y mano tendida siempre, porque cuando tú tienes esa cifra de concejales, yo incluso lo dije en la noche electoral, se lo dije a mis concejales, y yo, mire, no se suban mucho a la parra porque se caen. La mejor de las o el análisis más importante que uno tiene que sacar la noche electoral, cuando tanta gente te apoya, es precisamente ser humilde, no creerte que te has endiosado, porque en las siguientes elecciones entonces te llevas un vuelco. Oye, fíjense que hace 2 mandatos nosotros sacamos 17 de 21, y esa noche yo le dije a los concejales, disfruten la noche porque esta cifra no se vuelve de nuevo a repetir. Mi sorpresa es que 4 años después no solo no bajamos, sino que subimos en votos y subimos 2 concejales más. Y para mí fue un análisis, como dije antes, importante de hacer, una reflexión de decir, bueno, la gente ha seguido valorando de que no te endiosaste, no te creíste que ibas a tener el majo y limpio. No, majo y limpio nunca. Tú tienes que tener esa cercanía. Y yo me suelo sentar con la oposición en los grandes asuntos. Hombre, las cosas del día a día pues se gestionan por el grupo de gobierno. Pero los grandes asuntos
no es la primera vez que yo o alguno de los tenientes de alcalde se sientan a explicarle que eso es importante de solucionar, que ahí se nos va la vida en un problema que de verdad es necesario acometer entre todos, porque aunque tú estés hoy en la oposición, nadie dice que dentro de unos años tú no gobiernes. Y si yo me equivoco a día de hoy y tú estás al lado mío, pues esa equivocación será menos equivocación si todos lo pactamos entre todos. Decía el actual presidente del Cabildo que, igual que el alcalde actual de Agüime, y entiendo que posiblemente su posición sea la misma, que no hay mayor gratificación para un político, no hay mayor orgullo que ser el alcalde de su pueblo, sin duda, de su gente, pero también están las aspiraciones propias de cualquier persona que también debe aspirar, pero esta es la idea de que ser alcalde de su pueblo tiene muchísimo valor. Sin duda. Yo creo que no hay cargo más cercano, más emotivo, más sincero que la alcaldía en un pueblo. Además, si tú has nacido en ese pueblo, has crecido, has vivido, yo además lo digo, me voy a morir en Galda, yo no voy a poder tener otro cargo más de corazón, de cercanía, de atención al ciudadano que una alcaldía. Y ahí es donde tú aprendes. Otra cosa es que efectivamente las aspiraciones tú digas, bueno, ahora después de 18 años de alcalde y cuando termine este mandato llevaré 20 años, ¿yo puedo aportar algo diferente a lo que ha aportado? Yo defiendo mucho la renovación. Precisamente dentro del partido en el que estábamos, una de las causas por las que nos hemos ido es porque he luchado por la renovación. Pero para eso también tengo que dar ejemplo yo. Y yo he dicho que después de este mandato se acaba una etapa para mí, porque ya no puedo seguir más de 20 años como alcalde de mi municipio. Alguien pudiera decir, mire, seguro que se presenta y vuelve de nuevo a salir en las elecciones. Y a lo mejor para mí lo más cómodo es hacer eso. Pero también hago una reflexión. Hay otra generación, ya yo tengo 50 años, hay otra generación de gente, de concejales, de compañeros, que tienen 30, 30 y pico años. No es normal que ya esa gente coja el relevo generacional. No es normal que ya tú le des un impulso diferente a todo, porque ya la siguiente generación piensa y actúa diferente a la anterior. O sea, usted ya ha dicho a sus conciudadanos que no se va a presentar a la reelección. No lo he dicho abiertamente, pero la gente sabe, conoce cuáles son mis sentimientos, porque yo siempre voy de frente. Y yo he dicho, hombre, tiene que ser que mis compañeros me digan, no, usted se tiene que volver de nuevo a presentar. Yo soy una persona de partido, de disciplina. Mi BNR, que es mi partido en Galda, pues tomará las decisiones oportunas, yo las voy a respetar, como si me tienen que decir, miren, ni se presenta usted aquí ni se presenta allí. Pero también creo que la gente que tenemos una cierta experiencia, Óscar en Agüime, Paco Ata en Barsequillo, Francisco en Santa Lucía, Pedro en Guía, Jesús en Agaete, la gente de Tejeda, de Chicho, es decir, Samuel en San Bartolomé. Nosotros tenemos un plantel de gente, Vanessa en Ingenio, un plantel de gente que tienen que dar un paso al frente en el futuro de Gran Canaria y de Canarias. Si en Galda, usted tiene su idea, pero si en Galda le propone continuar, es un hombre de partido. Yo sería un hombre de partido, pero mi opinión personal es que creo que nosotros tenemos que dar ejemplo. Y yo voy a dar ejemplo permitiendo la renovación en mi municipio, en la alcaldía de Galda, e intentar no significa, vuelvo a decir, que mi experiencia me la lleve yo para mi casa, sino que mi experiencia la aporte al conjunto de compañeros que estamos organizando una nueva sigla en Gran Canaria. La unión hace la fuerza. Eso de unirse los 11 municipios, no sé si también como espejo donde mirarse o el reflejo o el ejemplo a seguir, también se han fijado un poquito en el trabajo de la Mancomunidad del Sureste, de una ciudad que ha pasado de 19 millones cuando usted entró a 40 y algo que está actualmente, más del doble. La Mancomunidad del Norte nació hace 50 años. Es la mancomunidad más antigua de toda Canarias. Empezó Guía, Gáldar y Agaete. Es verdad que 3 municipios muy pegaditos que casi que éramos iguales, porque la diferencia a veces son de aceras. Es decir, una banda de una acera es Guía, la otra banda es Gáldar. Es así. Hay una calle que paga impuestos ahí sí, y la otra acera es Gáldar. Es así.
Y Agaete tenemos, pues los llanos de Agaete es lo que nosotros le llamamos piso firme en Galdar. Becerril de Guía tiene Becerril de Galdar al lado, Anzo y Anzofé, Olla de Pineda de Guía, Olla de Pineda de Galdar, Caleta de Arriba de Guía, Caleta de Arriba de Galdar. Imagínense explicar esto y que haya dos alcaldes que no se pongan nunca de acuerdo, pues sería una destrucción para sus propios vecinos. Y por eso en aquel momento, hace 50 años, los alcaldes de aquel entonces entendieron que la unión hacía la fuerza. Es verdad que mucho ha llovido. En aquella época no había ni agua de abasto. Es decir, era imposible, tenías que ir a los aguatenientes a requisar agua de los pozos. No había depuradora, no había desalinizadora, no estaban las carreteras y las urbanizaciones y los barrios con un mínimo de dotación. Claro que si alguien mira para atrás y dice, 50 años el norte ha avanzado, por supuesto, por supuesto. ¿Y parte de la culpa ha tenido que ser la mancomunidad? Seguro. Porque al final no es lo mismo que tú vayas como alcalde solo a la delegación del gobierno, al cabildo, al gobierno de Canarias, a fondos europeos, solo, que acompañado por 11. Y cuando van 11 alcaldes y alcaldesas, es más de la mitad de los alcaldes de Gran Canaria, porque Gran Canaria tiene 21 municipios. Van 11, ya son la mitad de Gran Canaria. Y además, nos vemos, uno, ¿no? La mitad más uno. Mire, ¿la mancomunidad de hoy es la misma mancomunidad de hace 50 años? Claro que no. Hoy tiene otras ambiciones. Hoy hay ambiciones, por ejemplo, de infraestructuras de carretera. Terminar la carretera de la aldea, terminar la circunvalación a su paso por Aruca, el tramo entre Pagador y Quintanilla, que vamos a 50 kilómetros por hora, la mejora del puerto de Agaete como puerta de entrada y salida de mercancía y de pasajeros entre Tenerife y Gran Canaria, la mejora de la seguridad, lo sabemos y solo hay que ver la prensa, de la falta de efectivos, sobre todo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estas cosas no nos ponemos de acuerdo los alcaldes. Claro que sí que nos tenemos que poner de acuerdo. Otra cosa es que yo defienda mis propios intereses como alcalde de Galdar, pero no soy ombliguista. Yo sé perfectamente que si a Guía le va bien, y a Moya le va bien, y a Aruca le va bien, también le va a ir bien a Galdar. Hoy tenemos un parque científico-tecnológico que nos une a los 11 municipios que están en Galdar, pero tenemos un mercado agrícola en Guía que también salió con fondos de cabildo y con fondos de colaboración entre los ayuntamientos que pedíamos en su momento fondos al gobierno de Canarias, o tenemos la sede en Aruca, o hacemos ferias itinerantes. El sector quesero, el sector platanero, el sector del tomate, esa gente no tiene los mismos problemas, da igual donde tengas tú el ganado o da igual donde tengas la finca. Entendíamos que si tú quieres apoyar al sector comercial, no solo es permitirle que ponga una terraza o hacer calles peatonales o hacer aparcamientos, todo eso lo hemos ido planificando en estos años. La gente no va a Galdar si no tiene dónde aparcar. Hoy sí puede aparcar porque tenemos grandes bolsas de suelo y aparcamientos, edificios de aparcamiento donde pueden aparcar. Hemos ido peatonalizando calles para mejorar los accesos y que tú puedas invertir en terrazas. Cuando yo llegué de alcalde había una única terraza en Galdar. Hoy dentro del casco hay más de 30 terrazas, que eso le da un dinamismo al municipio tremendo. Una zona industrial que antes estaba abandonada, hoy somos un referente en el sector de la alimentación. 3 grandes superficies alimentarias están en San Isidro el Viejo, gasolineras, sector de todo tipo de muebles, de ferretería en la zona industrial de San Isidro el Viejo. Pero en cuanto al casco, teníamos claro que una vez tuviéramos las infraestructuras, teníamos que empezar a dinamizar el casco. En estos días alguien me decía, es que Galdar parece un parque temático. Y es que es verdad, porque raro es el mes que no haya alguna actividad. Raro es el mes. En mayo, la Semana de las Flores, que ya no es una semana, sino es un mes. Hay 2 grandes fechas. Santiago, que es un mes entero, las fiestas de Santiago. Carnaval, que hoy en día es un referente también en la isla. Yo diría que después de la capital, Agüimes, por la historia que tiene, en cuanto a carnaval, y el sur turístico, yo diría que Galdar está en los primeros puestos en cuanto al carnaval. El Galdar Pride y la Navidad, hoy efectivamente te llegan gente de todos los rincones de Gran Canaria y de fuera, extranjeros, porque también hemos conseguido inculcar, meter, concienciar que hay algo más
que el subturístico. Y yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos que tener los alcaldes en los municipios. Tenemos que atraer, que hay mucha gente que solo viene a la hamaca, al sol y la playa en Maspalomas o en Playa del Inglés, que es necesario, que es un motor económico para la isla, pero hay gente que viene y quiere conocer nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros parques arqueológicos, nuestras tradiciones y fiestas populares, las piscinas naturales, la gastronomía, el centro de la isla, que somos patrimonio mundial por la UNESCO, la reserva de la biosfera, los cascos históricos, las peatonalizaciones, como antes decía. ¿Dónde te vas a echar un buen caldo de pescado? Es decir, ¿en un todo incluido? ¿O quieres conocer cómo se hace la Semana del Cordero en el norte? Los buenos quesos, nuestra gastronomía. Yo hago esta reflexión porque tiene que ser una obligación de todos los gran canarios de empezar a valorar mucho más que esta tierra tiene tanto potencial que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta y valoramos más ir a otro rincón de Canarias o de la península despreciando lo que nosotros simbolizamos como pueblo. Y yo que vengo de una zona que Gáldar ha sido un referente histórico, la primera capital de Gran Canaria, donde están los yacimientos arqueológicos, donde hay una cultura y una tradición y fiestas populares y gastronomía, tenemos que subir el listón y tenemos que no menospreciarnos, es decir, darnos un valor que yo creo que se ha ido perdiendo en los últimos años. Y cada vez, efectivamente, y cerramos ya este tema, más turistas apuestan por todo lo que ha comentado, por el deporte, por la cultura, por la gastronomía, por las fiestas, por visitar los pueblos y conocer todos y cada uno de los rincones de nuestra tierra. Y en esto ha sido gran culpable, a ver, el Cabildo de Gran Canaria ha entendido que no puede haber un motor económico y unos ayuntamientos que estén en otro nivel. Hemos hecho una gran inversión, el Cabildo de Gran Canaria, en mejorar los cascos históricos, las zonas industriales, en valorar el patrimonio mundial, la reserva, la biosfera, en mejorar nuestro litoral. Ha habido una cultura de reparto económico para que el norte también, el centro de la isla, pueda tener ese potencial. Yo invito, simplemente un detalle, llegar a Gáldar e ir a la Recoba. Es casi de los pocos mercados que quedan ya de abastos antiguos. Pero tú tienes que ver la cantidad de turistas que entran todos los días allí dentro. Tienes que ver la cantidad de turistas que entran en la Cueva Pintada, en el Museo Sacro, en el Museo Antonio Padrón y en cada uno de los museos que tenemos a lo largo de toda Gran Canaria. Ese esfuerzo ha sido del Cabildo de Gran Canaria. Efectivamente, eso lo quería también puntualizar, que el esfuerzo del Cabildo, de la corporación en estos últimos años ha sido titánico en cuanto a diversificar la economía, darle valor a nuestros pueblos, a nuestros municipios e incentivar también al turismo a que salga de los hoteles, alquilen coches, a fines de economía, se desplacen a los diferentes municipios, almuercen, paseen, compren, que al final eso genera economía y empleo en nuestra tierra. Y ahí tiene mucha parte de culpa, en el buen sentido de la palabra, el Cabildo Insular de Gran Canaria, sus diferentes consejerías, en cuanto a kilómetro cero, al tema del medio ambiente, que también el turismo cada vez lo valora más, el que tengamos una isla lo más ecológica posible, y pues ahí están esos grandes proyectos que se están trabajando, que luego hablaremos sobre el tren, sobre la movilidad o sobre el salto de Girasole, que es otro de los proyectos que también el Cabildo hace que muchos turistas valoren Gran Canaria. O hace unos días nos decía, por ejemplo, Zoilo Alemán, el presidente de MAIS, en Lopezán, que uno de sus proyectos también es que en los congresos conseguir que esos turistas, que no son turistas, esas personas que vienen a trabajar o a un congreso, salgan a los municipios de la isla y hacer eventos en los municipios para que conozcan el municipio y también generen economía. Bueno, cambiamos de tema. Lo de portavoz, ya entramos de lleno en el Cabildo. Al final, ¿en qué ha quedado, don Teodoro? A ver, primero, para que la gente entienda qué es lo que ha sucedido, nosotros, una serie de alcaldes, de compañeros, de presidentes de asambleas locales, hemos estado durante un año intentando llegar a un acuerdo dentro de lo que era nuestro antiguo partido, Nueva Canaria, para que hubiera una renovación. Yo creo que esto sobran las palabras. Uno escucha simplemente a la gente en la calle y entiende que personas que llevan 40 y más años en política al frente de los mismos cargos, pues tenían o deberían de haber dado un paso a un lado. Y lo relaciono con lo que dije yo antes.
dando yo también ejemplo en mi municipio de que tengo que dar un paso a un lado. ¿Eso significa que es una cuestión de edad? No, hay gente que lleva muchos años en política, pero el pueblo los valora y quieren que sigan estando. Y ejemplo tenemos aquí a Antonio Morales. Pero después hay otras personas que no voy a nombrar, porque no quiero estar personalizando, que saben perfectamente que el pueblo les ha dicho que no continúen. Pero que no continúen no se lo han dicho los compañeros, es que se lo dicen los ciudadanos cuando se han presentado unas elecciones, las últimas municipales. Además de otros errores históricos, pues casi prácticamente estuvo a punto de desaparecer el partido, sanciones y multas por no haberse hecho las cosas correctamente, alianzas electorales que han sido sinceramente disparatadas. Cuando surge ese momento se abre la caja de Pandora, la Asamblea de Galdar es la primera que da el paso con una abrumadora mayoría para salir. A raíz de ahí se han ido sumando otras muchas asambleas. Usted estuvo, entre otras, en la de Agüime, el Roca Guaira, un partido también histórico, que por cierto le voy a preguntar que cómo fue esa visita a Agüime y qué le pareció el ambiente. Ha habido batacazos electorales con la presencia y, como usted dice, muchos ciudadanos pues están un poco el hartazgo de personas como Román Rodríguez o Carmelo Ramírez, entre otros dirigentes de Nueva Canaria. Ahí ha surgido esa fricción, esa ruptura. Usted comentaba que había pedido pues que diera un paso al costado, usted y otros compañeros, y no pedían mucho más. No se ha llegado a un acuerdo, para resumirlo, y han tenido que romper esta cuestión. Es un poco ese es el resumen, efectivamente ese es el resumen, y nosotros en ese momento, después de un año de negociación, pues dijimos, miren, yo creo que algunos pensaban que no íbamos a dar el paso, y al final se han dado cuenta que efectivamente nosotros no amagábamos, sino que nosotros íbamos con las ideas bastante claras. Porque además creíamos oportuno que no te esperes al batacazo en el año 2027, no, haz la reflexión ahora. En el 2023, cuando algunos no recogieron los frutos que creían que iban a recoger, en ese mismo momento era para haber puesto a disposición de sus compañeros el cargo. No fue así. Perfecto, pues muy bien. Ustedes se quedan con la sigla de Nueva Canaria y la mayor parte de los alcaldes nos hemos ido. ¿Menos es más? A veces sí, porque hay personas que restan en política. Con todo mi respeto, porque creo también que hay personas que se merecen un respeto personal, han entregado su vida y sus convicciones al servicio de Gran Canaria y de Canarias. Y yo no voy a entrar nunca a nivel personal. Fíjense mi tono, mi respeto, les deseo lo mejor, pero cuando tú antepones tu interés personal frente al interés de la ciudadanía... ¿Usted cree que ha habido egos personales? Sí, los ha habido. Sí, los ha habido. Además, no solo lo digo yo, la gente lo sabe. O sea, es que en Gran Canaria o en Canarias sabemos quiénes representan y qué representan. Es que hay gente aquí, vuelvo a decir, que los conocemos perfectamente después de más de 40 años. Don Teodoro, y a veces me da gracia cuando yo escucho que los que sobrábamos dentro éramos precisamente los que aportábamos los votos, los simpatizantes, las campañas electorales, los grandes mítines. Éramos maravillosos en aquel momento y nos decían, estos son los mejores alcaldes de Canarias. Sin embargo, 3 meses después éramos los peores, porque simplemente habíamos pedido renovación. Es muy duro esto que yo estoy diciendo. Es duro que tú y yo nos sentemos a decir, mire, reflexione, y que al final resulta que el que tiene que salir a la calle sean precisamente los que te han pedido la renovación. Si ellos, los dirigentes de Nueva Canaria, hubiesen dado un paso al costado, hubiesen dicho que en junio pues no iban a estar, ¿usted hubiese seguido? Seguro. Es más, hubo una reunión a puerta cerrada donde habían 2 representantes de ellos y 2 de nosotros, y ellos nos dicen, no nos fiamos de ustedes. Aparte de la presidencia, nosotros elegiríamos del sector de ustedes al secretario de organización. Le dijimos que sí. Eso es humillarte. Pero dijimos que sí porque teníamos claro que el fin último era seguir juntos. ¿Se habló que el secretario de organización podía ser el alcalde de Agüime? ¿En esa mesa? No se puso nombres, en esa mesa no se puso nombres. Que decidieran ellos quién de nosotros
ellos estaban dispuestos a elegir. Fíjense lo que es lo grave. No solo ellos elegían al presidente, sino que del sector nuestro también ellos iban a elegir porque de todos no se fiaban. O sea, ustedes se dieron tanto. Bueno, es que eso para mí eso incluso es llegar a la humillación, vuelvo a decir. Porque entonces, ¿qué es? Que no te fías de nosotros, no te fías de tus compañeros, de los que han estado toda la vida al lado tuyo. Que yo llevo 20 años al lado de ellos, que fui el único alcalde que tenía Nueva Canarias en el norte, el único. Y que empecé yo a construir para que hoy el norte tenga alcaldes como teníamos, Tejeda, Guía, Galda, Firga, Agaete. Es decir, la implantación nuestra fue muy importante en el norte, cuando empecé de cero. Y resulta que 20 años después soy malo, malísimo. Hombre, esta explicación que he hecho es para que la gente posicione que efectivamente no nos quedó más remedio. Hemos separado los caminos, pero nosotros nos hemos presentado en una coalición electoral. Es falso que nosotros nos hayamos presentado como Nueva Canarias, no. Nueva Canarias se presenta en todas las administraciones de Gran Canaria, en todas, incluido en el Cabildo, como Nueva Canaria -- Frente Amplio Canarista. Y ahí hay por lo menos 9 partidos que firmamos cuando fuimos coaligados. Por eso cuando que son los partidos, por decirlo de algún modo, de asambleas locales, claro, independientes. Efectivamente. Y le quería preguntar de ese tema. Porque claro, lo acaba de decir, muchos de los partidos que ahora se han separado son los que trajeron muchísimos votos. La inmensa mayoría. Bueno, la inmensa mayoría. Recuerdo en las últimas elecciones que el Cabildo, la mayoría pendía de un hilo, y los votos, por ejemplo, de Galdar, esa mayoría suya, conllevó lo que ocurrió. Íbamos perdiendo por 3.000 y pico votos, al final conseguimos más de 10.000 votos de diferencia en Galdar y otro tanto en Guía, y eso fue el último empujón para no perder el Cabildo. Por eso le digo, pero algunos se han olvidado. Claro, es lo que algunos se han olvidado. Que la memoria es muy frágil en política para los políticos y algunas veces también para los ciudadanos. Y es bueno recordar el hecho de que, como usted decía, antes eran muy buenos y ahora son malos. Por eso digo que no sé si de mal agradecido está el mundo lleno o de una memoria frágil. Porque si en Gran Canaria esos partidos han conseguido lo que han conseguido, a nivel regional ha sido un fracaso. Hay que recordarlo y decirlo. Y si hablamos de uniones, don Teodoro, Nueva Canarias, con sus altos cargos, llegó a pactar con el PIL, con todo nada el mundo, más y nada menos, con la Asamblea de Reña Independiente o con propia Coalición Canaria, ¿no? Y con el CCN de Ignacio González. Hubo uniones todas las que quisieron y alianzas electorales todas las que quisieron. Termino simplemente con un detalle con respecto a la portavocía. Si tú te has presentado en una coalición electoral, yo soy el portavoz del grupo que se constituyó aquí dentro del Cabildo. Que mañana dentro del grupo se pacte que yo no sea el portavoz y que sea otro, yo no voy a tener problema ninguno. A lo mejor pensará alguien que yo se me va la vida por ser el portavoz dentro del grupo que se constituyó de Nueva Canarias Frente Amplio Canarista. Por mi parte no va a haber problema. Yo lo que sí he dicho es que para yo firmar ese acuerdo, primero tenemos que hablar de todos y cada uno de los concejales en los pueblos, porque lo que no voy a permitir es que hayan presiones, amenazas a ninguno de los compañeros que están defendiendo nuestros postulados en cada uno de los ayuntamientos. Y por lo tanto, yo estoy de acuerdo en poner sobre la mesa todo, pero todo es todo, no solo la portavocía del Cabildo. Por lo tanto, sigue de portavoz. Sigo de portavoz y solo me puede quitar el grupo político. El grupo constituido dentro del Cabildo, los 8 consejeros. No me puede quitar nadie sentado en un despacho porque ya yo no le caiga bien. La relación actualmente entre el grupo de gobierno, con la división que hay incluso dentro del grupo de gobierno de Nueva Canarias, y el PSOE, ¿cómo es? No, cordial. Y además, internamente, yo no voy a generar ningún tipo de problema. Yo se lo he dicho al presidente. Yo me debo a una palabra de caballero cuando yo me presento de número 2 con Antonio Morales al frente. Si yo en algún momento fuera un obstáculo, yo no tengo problema por dejar el acta e irme para Galdar tranquilamente. Ahora, no porque algunas personas me lo pidan.
sino por lealtad a mi presidente. Y mi presidente sabe, que es Antonio Morales, que yo voy a estar al lado de él defendiendo el proyecto que defendimos cuando nos presentamos a las elecciones y siendo, aunque a algunos no le guste, su vicepresidente. Aunque a algunos no le guste. A nivel nacional sabemos que está costando mucho al PSOE conseguir sacar adelante temas delicados o temas importantes para el país, porque tiene que sumar voluntades y votos. Incluso dentro de su partido más cercano, que es Sumar, en algunos momentos se han votado en contra o Sumar ha apoyado a propuestas del Partido Popular o viceversa. En el Cabildo, el PSOE ¿está también apoyando las propuestas que surgen de Nueva Canaria y Nueva Canaria las del PSOE o también hay división? No, ha habido alguna votación en la que hemos tenido diferente parecer, pero yo creo que ha sido una o dos en el mandato. Pero generalmente han sido por temas no de Cabildo, no del programa electoral que hemos firmado, sino por alguna cuestión. Por ejemplo, la última fue el incremento del salario mínimo interprofesional, que se pudiera o no cotizar y descontar del IRPF una parte. El Partido Socialista, a nivel nacional, claro, el Partido Socialista votó que no y nosotros votamos que sí, pero porque son cuestiones que son ajenas al Cabildo de Gran Canaria. Es una votación a nivel nacional, que tú tienes tu parecer y lo respetamos y nosotros podemos tener otro parecer. Pero en el día a día hay cordialidad y entendimiento total y absoluto. Es decir, de verdad, nunca ha habido en estos años, yo llevo ya 5 años, casi 6 años ahora en mayo, y nunca ha habido ningún roce. Sinceramente, y vuelvo a decir, ni siquiera con mis compañeros de Nueva Canaria. Yo prefiero más callarme que crear una tensión interna. Te quería preguntar por eso. Después de las aguas que han venido turbias o revueltas, con muchísimas asambleas que han votado esas mayorías de salir, ¿ahora mismo estamos en un proceso de calma tensa o cómo está la situación? No, a ver, yo creo que todo el mundo... ¿El pacto de no fricción se ha firmado? No se ha firmado. Yo creo que eso es lo que faltaría simplemente para que no haya agresión dentro de las diferentes administraciones, porque hay que dar estabilidad. Yo lo he dicho, yo no voy a generar ningún tipo de problema ni de inestabilidad, pero sí que nos gustaría, con la misma lealtad que lo estoy diciendo yo, que por el otro lado también se firmara un acuerdo de no agresión y que se respete, que si hay concejales en Santa Lucía que piensan de una manera y otros que piensan de otra, que se respeten. ¿La situación en Santa Lucía cuál es actualmente? A ver, hay concejales que están claramente identificados con nosotros. Tendrá que pensárselo muy mucho qué hacer de cara a las próximas elecciones, si estar en un grupo nuevo que venga con aire fresco o seguir con lo mismo y arriesgar, ¿no? Ya es una decisión que tienen que tener los compañeros de Santa Lucía, pero yo voy siempre a respetar las decisiones. Yo no voy a presionar a ningún compañero. El que quiere estar con nosotros va a estar con nosotros, porque además no solo es estar con un grupo, como acaba de decir usted, de renovación, de ilusión, de generación, de cercanía, de trato hacia el ciudadano, de la cercanía que también nosotros hemos demostrado en los ayuntamientos, en cada una de las alcaldías. ¿Qué nota usted en la calle? Ilusión, de nuevo, ilusión. Eso sí lo noto. Además, es que la gente estaba esperando este paso al frente. ¿Cómo se va a llamar el nuevo partido? Todavía no lo podemos decir porque hay que registrarlo en el registro. ¿Pero lo tiene claro? Sí, ya lo tenemos identificado. Tenemos prácticamente todos los estatutos. ¿Pero va a tener algo que ver, por decir algo, Canarias, Gran Canaria? Le voy a decir que a lo mejor hay sorpresas. ¿Sorpresas del nombre? Sí. Nadie se lo espera. Nadie se lo espera, porque No. También le digo, don Teodoro, que otro de los hándicaps, no sé cómo lo valora usted, que ha tenido Nueva Canaria, su fortín ha sido Gran Canaria, sí, y le ha costado muchísimo extenderse al resto del archipiélago. De ahí que no tenga esa parte activa o importante en un parlamento o en un gobierno de Canarias. Entonces también se están planteando importantes fusiones con otros grupos para poder aspirar a algo más. Nosotros ahora mismo queremos arrancar en Gran Canaria. Tenemos los pies en la tierra y sabemos que nuestras fortalezas son los ayuntamientos y las alcaldías que ostentamos. Hay compañeros alcaldes y alcaldesas que puedan dar un paso y que a día de hoy no están dentro de la organización. Estamos esperándolo. Y ¿Usted cree que se va a sumar más grupos? Sí, se van a sumar más personas. Y además, en breve sacaremos una noticia y es que algún grupo de algún municipio ya da el paso también con nosotros. Eso es importante, es decir,
es importante seguir sumando esta estructura. ¿Cuándo se presentará en rueda de prensa o ante los medios el nombre nuevo? Nosotros queremos que antes del verano presentar la nueva marca, pero dependemos de que la registre el Ministerio, el registro de partidos del Ministerio. Por eso mismo no podemos adelantar el nombre hasta que el registro de partidos nos diga está correcto. Usted nació en la montaña. Sí. Y yo, haciendo un paralelismo, por lo menos sobre una frase que se utiliza mucho, usted de lo que, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Bueno, uno tiene que hacer siempre esfuerzos, si no la hace una parte, la tiene que hacer la otra. Pero siempre yo creo que uno no puede tensar nunca las cuerdas. Uno tiene que tener ese entendimiento, esa cercanía, el brazo a torcer también. Uno no tiene la razón siempre, y por eso yo creo que este mensaje de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, porque también a veces uno tiene que tener ese entendimiento y tender puentes, también con las personas que no piensan exactamente igual que pienso yo. Antes me decía, usted se queda en Gran Canaria, ya veremos lo que sucede en un futuro, porque efectivamente no puede haber imposiciones. Muy malo sería que alguien imponga a otros compañeros, pero también tiene que haber, y yo esto lo he defendido muchas veces, un entendimiento. Canarias no puede estar dividida cuando va a Madrid. Tenemos que estar más unidos. Y antes usted decía, es que antiguamente Nueva Canarias se unía con todos los partidos. Y ahora la crítica que se nos da a nosotros es, ustedes van a terminar yéndose a Coalición Canaria. No, mire, nosotros vamos a montar un partido político. Cosa diferente es que en un futuro haya entendimiento con un programa de gobierno, con una idea, con una hoja de ruta, que ya se verá si llega o no llega ese caso. Pero nos dan lecciones a día de hoy aquellos que, como usted bien acaba de decir, se unieron al PIL de Dimas Martín, al CCN de Ignacio González, y hasta las últimas elecciones fuimos juntos en La Gomera y en El Hierro en las elecciones con Coalición Canaria. Y después pasan las elecciones y nos dicen, no, es que nosotros tenemos que ir con la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, y fuimos a las elecciones europeas con Sumar. ¿Se puede dar más bandazos ideológicos? ¿Se puede dar más bandazos ideológicos para que después se sienten delante de nosotros y nos llamen poco más o menos que nos hemos derechizado, que nos hemos cambiado nuestra forma de pensar? Pero si usted se ha unido hasta con el diablo, perdonando la expresión que la gente me entenderá con lo que estoy diciendo, si usted se ha unido hasta con el diablo, ¿cómo demontre me da usted a mí lecciones? El tiempo dirá. Nosotros lo único que hemos dicho es, mire, no voy a ser rehén de mis palabras, ni yo ni los compañeros. No vamos a decir a día de hoy, no, está descartado todas las alianzas con todo el mundo, porque eso no lo dice ningún partido político. Las alianzas son alianzas. Usted manda en su casa, que yo mandaré en la mía. Respéteme usted para yo respetarlo también a usted. Pero que en un futuro haya entendimiento en Canarias, yo creo que la gente eso lo valora en positivo. Le quería preguntar sobre eso porque bueno, el tiempo es un juez infalible y da quitar razones precisamente y hay que esperar el tiempo a ver qué ocurre, ¿no? Le quería, usted, entre otras virtudes, veo que tiene... Que soy clarito. Y voy de frente. Eso está claro. Pero además de una virtud, don Teodoro, veo que tiene bien presente la entelequia, porque me ha adivinado el pensamiento. Yo precisamente le quería preguntar sobre lo que se está hablando de Coalición Canaria, acercamiento a coalición, otros dicen también acercamiento a Analia Bueno. Enlazo todo esto con la idea propia del partido. No sé si luego ya en sus reuniones, que me imagino que tendrán muy casi, no digo diarias, pero como mínimo semanales, de este nuevo partido estarán reuniéndose. ¿Teme que pueda haber luego fricciones dentro del partido donde unos compañeros digan yo a Coalición Canaria no quiero unirme, yo a Analia Bueno no quiero unirme, o llegarán a un acuerdo, a un entente para si eso es lo mejor para el partido, el nuevo partido? No podemos decir el nombre porque todavía no lo ha dicho. Pero bueno, el nuevo partido está abierto a cualquier posibilidad. No, a cualquier posibilidad no. Y además porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos unos valores. Nosotros traemos de nuestra casa unos valores. El municipalismo, prioridad, el nacionalismo y el progresismo. Esos son nuestros tres fundamentales en el diccionario nuevo del partido. Son nuestra forma de pensar. Nadie nos va a imponer cómo pensar. Y antes lo dije, tú puedes llegar a una alianza en un momento puntual electoral
con alguien que no piense exactamente igual que tú. Esas son las alianzas, porque si no estarías juntos en el mismo partido. Y precisamente nosotros montamos un partido porque somos diferentes a otros. ¿Podría unirse en el futuro Nueva Canaria? Es que también pudiera haber entendimiento con Nueva Canaria. ¿Quién dice que no? En un momento determinado, en unas elecciones concretas. Es que ese es el discurso que ellos han querido trasladar. No, que ustedes ya se van a un sitio. No, nosotros vamos a montar una organización municipalista, nacionalista y progresista. Es más, incluso, hay gente que puede no sentirse nacionalista. Y yo lo único que le pido es que si usted no se siente nacionalista, por lo menos que tenga obediencia canaria. Que cuando usted se sienta en Madrid a discutir un problema de Canarias, del transporte, de la gratuidad, del agua desalinizada, de la ayuda al sector tomatero, de cualquier tipo de ayuda, de la subida del salario mínimo interprofesional, de la cantidad de personas que en Canarias cobran menos que el ratio en la península, cuando usted se va a sentar a Madrid a discutir los problemas canarios, quítese usted la chaqueta del partido y póngase la chaqueta de canarios primero. Eso es obediencia canaria. Y si usted no se quiere sentir nacionalista, lo puedo respetar. Eso se echa en falta y, muchísimo. Y se acusa desde aquí, no sé si lo ha vivido o lo ha compartido o lo ha hablado con compañeros, por ejemplo, del Partido Socialista que gobierna o cogobierna con ustedes, o con los del Partido Popular que están en la oposición. Porque se habla mucho de... El drama de la migración. Los senadores... El drama de la migración. Más de 6.000 niños ha habido en algunos momentos. Lo de Valencia es un caso aparte, parece ser que Masón no está de acuerdo. Sí, claro que no. Se ha unido a Vox. Se ha unido a Vox. Pero el drama de la migración es un ejemplo que hemos visto cómo se ha boicoteado cuando ha ido a las comunidades autónomas que después aquí dicen otra cosa diferente. Es decir, el PP y el PSOE en algunos momentos toman decisiones después en Madrid cuando les interesa a uno y cuando les interesa a otro en contra de Canarias. Por lo tanto, yo digo siempre partido de obediencia canaria. Y si en ese esquema de lo que somos y de lo que nosotros representamos los alcaldes, hay gente que pueden llegar en un momento determinado a pensar como nosotros o a firmar un documento de alianza electoral, nosotros no lo descartamos porque no vamos a ser rehén de nuestras palabras. Cosa diferente, y esto lo mando, un mensaje claro y tranquilizador, que nosotros no nos echamos en los brazos de nadie. Que no, aunque algunos piensen lo contrario. Y nosotros vamos a defender esta tierra y vamos a defender esta isla, porque también una Gran Canaria fuerte va a ser respetada en una Canaria fuerte. Y eso la gente no lo tiene que entender, que en el camino hay personas que a lo mejor no piensan como nosotros y podemos llegar a entendimiento. Depende de ¿Cuántas veces ha escuchado lo de...? Pero no toca en estos momentos, si quiero lanzar este mensaje. En los medios, en la calle, en las tertulias de las cafeterías o de los bares, lo de senadores y diputados en Madrid de Canarios es como si no existiera, porque se debe a una disciplina de partido. Totalmente de acuerdo. Pero no echan falta, por eso digo lo de la posibilidad de alianzas o de uniones fuertes. Claro. No echan falta el tener aquí un partido tipo PNV, claro, Esquerra, Junts, claro, con la fuerza que tiene en Madrid. Efectivamente, pero si nosotros llegamos a tener hasta 4 o 5 diputados canarios de obediencia canaria. Por eso le decía lo de coalición, eso fue cuando claro, la coalición. En aquel momento íbamos juntos y entonces ibas a Madrid y discutías y luchabas. Hablemos con el sector agrícola, hablemos con el sector transportista. Pero si es que todavía estamos reivindicando que se actualice el coste del transporte de mercancías. Si en estos días las operadoras de aerolíneas están diciendo que no saben si van a poder cobrar el 75% del descuento. Han sido luchas que nos ha costado reivindicar y que en cualquier momento, si no hay partidos de obediencia canaria, se pierde. Pero porque eso no se ha anclado nunca en el REF. Porque al final hay muchos intereses. Hay muchos intereses y siempre a Madrid le interesa que Canarias estemos divididos y que cuando tú vayas a reivindicar cada presupuesto, cada mandato, tengas que doblegarte. Por eso este mensaje es claro. La unión hace la fuerza. ¿A cualquier precio? No. Pero la gente en la calle no entiende que si nosotros tuviéramos 4 o 5 diputados en Madrid luchando conjuntamente, no nos tomarían el pelo. Yo envidio al PNV vasco. La gente lo critica, es que se llevan todo. No, es que si yo fuera vasco, pediría tener un partido como el PNV, que cuando vas a Madrid
no le agachas las orejas a nadie. Usted recordará que cuando hubo 4 o 5 diputados, vino mucho dinero para Canarias. Y los grandes acuerdos. Cuando se firmaban los convenios bilaterales de carreteras, de obras hidráulicas, de educación, de planes de empleo. Es que esa época fue una época donde Canarias caminó. ¿Y por qué ahora no? Hay mucho ombliguismo. Porque hay un diputado, solo hay una diputada nacionalista que está por Tenerife. Pero ¿por qué no? La cuestión que le quiero preguntar es, pero visto lo visto, y sabiendo que el camino es ese, y tenemos el ejemplo en otras comunidades autónomas vascas o catalanas, ¿por qué no dejamos al lado los egos? La chaqueta, como le dije antes. Deje usted la chaqueta. Porque sabemos que la idea de usted y de sus compañeros de grupo es completamente o diametralmente opuesta posiblemente al concepto que tiene Coalición Canaria. En muchos aspectos, en otros a lo mejor no. Pero a la hora de unirse... Hay cosas que si tú antepones Canarias por encima de todo, seguro que hay más entendimiento que fricciones. Porque pones por encima de todos los intereses de Canarias. Que después haya cuestiones en las que en el día a día no piensas exactamente igual. Es que yo soy progresista y muchos de mis compañeros. Por lo tanto, no tiene que haber un entendimiento exclusivo y permanente. Pero vuelvo a decir antes, es que Nueva Canaria, cuando ha pactado con estos mismos partidos o con otros que encima han sido quizás más de derechas todavía, pues se ponían de acuerdo. Por lo tanto, no descarta una posible en temas puntuales con coalición. El futuro tiene que ser nuestra organización independiente que pueda tender puentes con muchas personas que antepongan la obediencia canaria por encima de cualquier otra y que no pierdan de vista que esta sociedad se construye de abajo hacia arriba. Por eso somos progresistas. Nosotros siempre defenderemos las necesidades sociales, la sanidad pública, la educación pública, los servicios sociales públicos. No se construye una sociedad abandonando a los más débiles. Esos son partes de nuestra esencia, porque además lo hemos demostrado donde hemos gobernado. Yo creo que a nadie se le esconde que cuando tú llevas muchos años gobernando en Agüimes, en Santa Lucía, en Barsequillo, en Tejeda, en Gáldar, en Guía, cuando tú tienes una experiencia y un rodaje de tantos años, ¿alguien se asusta de nuestra forma de gobernar? Si sabe que no, sabe que somos gente seria, gente que te puede mirar a la cara, gente transversal, gente que no es radical, gente que llega a entendimiento con los sindicatos. Y que no nos han llevado a juzgados. Exacto, con los sindicatos, con los empresarios. Los empresarios a nosotros no nos tienen miedo, porque sabemos cómo, la gente sabe cómo gobernamos y sabe que nuestros principios están, que no los hemos olvidado, que nuestras raíces humildes, de gente que ha salido de abajo, no los vamos a cambiar. Usted y su compañero tienen claro que prefieren empezar de nuevo porque entienden que Nueva Canaria representa a la vieja política. Es feo decirlo así, de vieja política, pero es así. Es así. Porque hay personas, no por la edad, como dije antes, sino porque tienen las mañas heredadas de hace 40 años. Y hay gente que sabe lo que yo estoy diciendo. La libretita, el apuntar lo que me hiciste y lo que no me hiciste. Si estás conmigo o estás contra mí. Esto la gente lo sabe, y sobre todo en el sureste. La gente en el sureste sabe a lo que yo me estoy refiriendo. Por lo tanto, yo esos principios, esa forma de trabajar en la política, yo no la valoro. Y además también hay una cosa que nos diferencia con algunas personas de Nueva Canaria, sí, el municipalismo. Hay gente dentro de Nueva Canaria que nunca ha creído en la cercanía de los alcaldes y en los pueblos. Es más, tampoco han creído en este cabildo. Se lo puedo asegurar con hechos concretos, porque siempre han pensado que el gobierno de Canarias, el entrar, lo importante era el gobierno de Canarias, sin darse cuenta que este partido, cuando se montó Nueva Canaria, la fuerza estaba en los concejales, en los simpatizantes, en los militantes, en los alcaldes que dábamos rueda. ¿Y sabe qué es dar rueda? El puerta a puerta, la papeleta casa a casa, el organizarle los grandes actos, la cercanía en las asociaciones de vecinos, con los colectivos. Esa esencia nosotros la teníamos, pero hay algunos que se han olvidado en los últimos años. Fíjese lo que usted está hablando, que eso lo está haciendo en Gáldar, también en Agüimes se hace lo de puerta a puerta, llevar la papeleta, pero le digo más, ¿me está usted diciendo de esto de la libretita y de apuntar, es como el rencoroso, el vengativo para servirlo en plato frío?
Hay gente que son expertas. Hay gente que son expertas. O sea, que ha esperado el momento, o están esperando el momento para intentar vengarse. Te espero, como dice el dicho, te espero a la bajadita. Y la gente sabe a lo que me refiero. Pero usted ya está preparado. Y sobre todo en el sureste, la gente sabe a lo que yo me refiero. Y usted no va a hacer la bajadita. A ver, yo tendré que bajar en algún momento. La política es una noria. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Cuando estás arriba, piensa siempre que en algún momento vas a estar abajo. Si tú tienes esta reflexión y la tienes interiorizada, nunca te vas a equivocar en la vida, pero tampoco en la vida personal. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Hay quien piensa que siempre está arriba y por eso tiene esta forma de actuar. Y eso es muy malo en política, pero también es malo en la vida personal, porque antes que político tienes que ser persona. Y siempre lo digo, y esta reflexión la gente también me va a entender. Tú no puedes ser buen político si no eres buena persona. Usted perdone que yo alguna vez... Me entiende perfectamente. Pues ese. Si usted es buena persona, podrá ser buen político. Pero si usted en la vida personal tiene estas formas de actuar que no son de buena persona, permítame que diga que buen político tampoco va a poder ser. Usted hablaba del sureste. Nos vamos a acercar un momento al sureste. Y le preguntaba antes que estuvo en la asamblea del Rocahuayro. Una cuestión muy sencilla. ¿Qué le parece la política que se ha estado gestando y trabajando desde que empezó la democracia en Agüime con el Rocahuayro? ¿Qué le parece ese partido? Y también, ¿qué papel está jugando y puede jugar en el futuro el alcalde de Agüime, don Óscar Hernández Suárez? A ver, Rocahuayro, cuando yo empecé en política, yo fundé el partido, el BNR, en el año 98, ya Rocahuayro llevaba 20 años de fundación, desde los finales de los años 70. Y para nosotros era el espejo en el que mirarnos. Políticas cercanas, políticas progresistas, políticas municipalistas, de rigor, de seriedad, de solidaridad, de igualdad, de integración, de una sociedad que pasa de una pobreza, el sudeste, el triángulo de la miseria, a ser hoy un referente en lo económico. Grandes zonas comerciales, grandes zonas industriales, prácticamente pleno empleo. Yo creo que el sureste hoy es un reflejo de las políticas bien hechas en lo municipal. Y por eso digo, ¿qué piensa usted de Rocahuayro? Hombre, el espejo en el que mirarme. Y cuando yo fui el otro día a la asamblea donde se votó, pues eran 150 votos a favor y una abstención. Cuando nos salíamos, Rocahuayro se salía de Nueva Canaria. Yo lo decía allí, yo, mire, no estamos en cualquier asamblea, estamos en una de las asambleas en la que empezó el nacionalismo progresista en Canarias. Y por eso era una asamblea en la que había mucha emoción. Yo lo viví, lo palpaba, los militantes, los simpatizantes. Es que tenías que escuchar tú a la gente decir, ya era hora. Y que no daban un paso atrás, ya era hora de irnos de Nueva Canaria. ¿Y el alcalde qué papel va a jugar? Pues para mí importantísimo. Y te diría más, pero no puedo decirte Pero más. se lo voy a decir yo. Se barajan dos opciones para liderar o presidir o encabezar la lista del Cabildo dentro de 2 años. Uno es usted y otro es Óscar Hernández Suárez. Ya se verá. Tanto monta tanto. Si uno será usted actualmente el vicepresidente, sí. Vicepresidente segundo del Cabildo, sí. por el tema de que hay que compartir también con el PSOE, si no podría ser el primero. Sí. Por lo tanto, todo se vislumbra que si usted es el cabeza, puede ser el primer vicepresidente, Óscar, o la inversa. Te puedo asegurar que con Óscar iré de la mano en todas y cada una de las decisiones que se están tomando. Ahora y en el futuro. Es más, para mí, si usted me pregunta, el hombre fuerte de esta nueva organización, alguien puede verme a mí en el norte como hombre fuerte, en el sur, sureste, es Óscar Hernández. Y la gente entiende esto porque primero nos combinamos perfectamente, nos entendemos, hemos trabajado juntos muchísimos años. Pues ya yo digo, llevo 18 años de alcalde y él lleva algunos más porque él empezó como concejal. El entendimiento es total entre Óscar y yo. Nosotros nos miramos y sabemos lo que queremos, y sabemos el futuro, y sabemos también
las debilidades y las fortalezas que tenemos y también los sacrificios personales, que los hay, muchos. Por lo tanto, Óscar, donde quiera estar y cuando quiera estar, y va a tener un papel, yo voy a estar al lado de él para que tenga un papel muy relevante en la nueva organización. Se lo pregunto de otra forma. Diga. Usted antes me comentaba que es un hombre de partido y lo que diga su partido lo hará. Sí, Por lo tanto, puede, a lo mejor dentro de 2 años o 2 años y algo, cuando lleguen las nuevas elecciones, la posibilidad de combinar candidatura al Cabildo y alcaldía, y candidatura a la alcaldía. ¿Puede ocurrir lo mismo con, si lo han hablado, con el actual alcalde Agüime, que también pueda combinar las dos cosas, presentarse al Cabildo y también a la alcaldía? No, yo no descarto nada porque la decisión tiene que ser de todos los compañeros y compañeras. Y además, si algo hemos tenido claro, es que este partido, y lo he dicho en alguna ocasión, no es una pirámide donde uno manda arriba. Es al revés, es una pirámide donde la parte baja, la base, es la que toma las decisiones. Yo estoy cansado ya de que me mande el de arriba. La gente entiende esto también. Lo que quiero es que al final la pirámide sea al revés. Que todos los que representamos, los ayuntamientos, los pueblos, la cercanía, los barrios, las asociaciones y colectivos, sean los que tomamos las decisiones. Y que el partido se construya desde los cimientos. Yo no he visto una casa construida por el techo. Nunca. Y el que construye por el techo, que algunos lo han hecho, ¿saben dónde termina? Cayendo. Parecido a algunos edificios, ¿no? Luego se desmoronan, ¿no? Se desmoronan. Por no tener buena base o buenos cimientos, ¿no? Se desmoronan. El actual presidente del Cabildo de Gran Canaria, don Antonio Morales Méndez, ha preferido, por lo menos en público, mantenerse al margen y seguir trabajando por y para el Cabildo en lo que queda de legislatura. Ya ha anunciado que es su última legislatura. En petit comité, en privado, ¿opina igual o lo ha dicho algo? Antonio, si lo conoces perfectamente, es una persona reservada. Y yo nunca lo pondré en la tesitura de tener que decantarse, porque entiendo perfectamente lo que usted acaba de decir. Él tiene un papel en este momento institucional y tiene que ser neutral, por el bien y por la estabilidad de esta administración. Y yo nunca lo voy a poner en la tesitura de tener que posicionarse ni a favor ni en contra, porque es que lo entiendo. Si alguien puede entenderlo, soy yo, que estoy aquí, en el mismo pasillo. Y yo nunca voy a ponerlo, vuelvo a decir, contra las cuerdas en una decisión. Él se pronunciará cuando considere oportuno, pero ¿cómo valora su figura? A ver, para mí es un referente en Canarias y en España. Es decir, si hay un político con un rodaje y una experiencia mayor aquí, yo creo que búsquenmelo. Es decir, es una persona que ha salido de abajo, como dije antes, para mí ha sido un espejo, una referencia. Cuando yo llegué aquí al Cabildo, casi hace 6 años, él me dijo, pero vas a poder estar en los 2 sitios, en el Ayuntamiento y en el Cabildo. Y yo haré el esfuerzo y le dedicaré más horas porque voy a tener que hacer un doble esfuerzo, pero quiero estar a tu lado para aprender. Eso se lo dije yo a él. Y además, y lo volvería a hacer, porque en la vida uno aprende de todo el mundo, pero más de aquellas personas que de verdad tienes algo de lo que captar, de lo que formarte, de lo que... al final, esa es la esencia del buen político, saber que no te las sabes todas y que tienes que tener un reflejo en otra persona que al final pues te oriente, te guíe, te haga reflexionar cuando te equivocas, y yo creo que estos 6 años han sido de aprendizaje continuo al lado de él. Entre otras cosas, un hombre también que busca el consenso y la unión. Hemos hablado del grupo gobierno, pero de la oposición, ¿qué le parece el papel? ¿Lo están haciendo mal, regular, bien? ¿Hay unos de una forma y otros de otra? Sí, esa es la clave. Sí. Porque lo enlazo con las últimas noticias. El PP dice que lleva 1 año investigando a Isabel Pantoja y el contrato. Mire, yo diferencio las políticas o las personas del trato personal del trato político. Hay personas que no, que lo mezclan todo y que intentan ir a nivel personal a hacer daño, y yo eso sí que lo rechazo. En la vida política yo rechazo a aquellas personas que utilizan el ataque personal por encima de las diferencias políticas. Yo con Vox en este Cabildo tengo un trato cordial en lo personal, pero en lo político no tengo nada que ver. Nos diferenciamos totalmente, además los escucho a veces y me causan rechazo.
lo digo de verdad, porque atacan a los débiles, atacan a los inmigrantes, atacan a los acuerdos en cuanto al medio ambiente, a la mujer, a todo lo que yo he defendido en mi vida política, que son las minorías, las personas débiles, la gente que más lo necesita. Es decir, por eso digo, rechazo total en la cuestión política, no en lo personal, los respeto a nivel personal. Coalición Canaria, pues tengo un trato cordial porque a muchos de ellos los conozco desde hace muchos años, hacen una política tranquila, hay cosas en las que no estamos de acuerdo, pero después en la discusión política no se llega al trato, como digo, personal, ni mucho menos, se defienden las ideas, se defienden la forma de entender la política, pero es un trato cordial y respetuoso. El Partido Popular, hay consejeros respetuosos que tienen un trato cordial y hay personas que yo considero que se están equivocando en su forma de atacar. Si en 1.000 millones de presupuesto que tiene el Cabildo, lo único extraño que una persona dentro del Partido Popular ve y ataca al grupo de gobierno y a mí en persona es un patrocinio de una cantante que hace una gira y que lleva el nombre de Gran Canaria, pues si ese es el único problema, entonces que lo estamos haciendo muy bien. Por lo tanto, yo es que me parece que ese es el resumen de quien lo único que ve es oscurantismo, corruptela, y es que el Partido Popular, a mí y a la formación y al grupo que nosotros representamos en el Cabildo, no nos puede dar lecciones de nada. El Partido Popular, mire, a lo mejor hay otros partidos que nos pueden dar lecciones, pero es que el Partido Popular, en corruptelas, en historias raras, oscuras, con sentencias que ya se han dictado en contra del Partido Popular, hombre, intentar crear una investigación ficticia que no la va a conseguir, porque es que además el expediente es impoluto y revisado por los servicios de este Cabildo y por los servicios también de la intervención. Por lo tanto, que sigan en esa trayectoria. Pero me da pena porque lo llevan, como dije antes, casi que al terreno personal. Y la política se puede hacer con altura de mira, de verdad, arrimando el hombro en las cosas que tienes que arrimarlas y criticando lo que tengas que criticar. Me decía lo de renovación y unidad, dos palabras importantísimas para el nuevo partido, y ya usted ha dicho quién cree que no ha cumplido. Hablando de, ya con vista a las próximas elecciones y al nuevo partido, objetivo fundamental, podríamos resumirlo en mantener, e incluso aumentar si se puede, la gobernabilidad en los municipios donde están y mantener el Cabildo. Efectivamente, esa es una hoja de ruta sensata. Nosotros creemos que con las alianzas que vamos a realizar en Gran Canaria vamos a ser la primera fuerza. Yo tengo la convicción de que podemos ser la primera fuerza en Gran Canaria. Eso se traducirá no solo en el Cabildo, sino también en diputados en el Parlamento de Canarias. Ya veremos cómo. Pero usted le hizo bastante daño las censuras en Guía y Agaete. Sí, en lo personal sí. En lo personal sí, porque sé que hubo una negociación oscura, a puerta cerrada, para intentar venir a por nosotros desde el Partido Socialista y desde Nueva Canarias. Y yo lo he dicho en diferentes ocasiones. Es decir, y no me lo pueden negar. Sé perfectamente que hubo conversaciones para que, ya que no podían ir contra mí, pues ir contra los aliados que yo tenía cerca de mí. A nadie se le esconde que todavía a día de hoy nadie de mi antiguo partido de Nueva Canarias ha publicado un mensaje de apoyo, simplemente un mensaje de apoyo a Pedro Rodríguez o a Jesús González. Prefirieron perder 2 alcaldías de 2 aliados, de 2 compañeros, de 2 que te hacían las campañas electorales y sin embargo se callaron absolutamente. No es de extrañar que hayamos estado siempre juntos y que de buenas a primeras le corten la cabeza el Partido Socialista en San Mateo, el Partido Socialista en Guía y una tránsfuga del Partido Socialista en Agaete con el Partido Popular en Agaete, que nos corten la cabeza. Donde único puedo decir que efectivamente vi al Partido Socialista luchar para que no hubiera moción de censura fue en Agaete. Eso sí lo puedo decir. Pero que Nueva Canarias se cayó la boca y que prefirió que se perdieran esas 2 alcaldías con tal de hacer daño
a quienes estaban cercanos a mis posicionamientos y a los posicionamientos del nuevo grupo. Hombre, esa reflexión hay que hacerla. Pero lo que dije antes, esto es la noria. A veces estás arriba, a veces estás abajo. Y con el tiempo se sabrá esto que yo estoy diciendo. Claro, y eso ha hecho que ustedes también hayan reflexionado sobre esta situación, y le hago la pregunta. ¿Esto puede conllevar una disminución electoral o un fortalecimiento, y será todo lo contrario, donde ganarán más votos? Seguro. Toda cosa por el hartazgo que tienen muchos ciudadanos de ciertas personas que están en el partido. En el caso concreto de esos dos pueblos, vamos a subir en votos y en concejales. No tengo la menor duda. En Guía, 5 partidos se han unido, ya se han peleado entre ellos, ya han expulsado a algún concejal, al concejal que más votos tenía de todos. Ya lo expulsaron. ¿Y que está con ustedes? No, ese señor tiene su propio partido. Es decir, pero me refiero, el alcalde sí que está con nosotros, que es Pedro Rodríguez, pero es que dentro del grupo de gobierno en Guía expulsaron a uno de los concejales que firmó la moción de censura. Pero por eso digo, ¿y se unirá usted? No lo sabemos, el tiempo dirá, el tiempo dirá. Agaete, estoy seguro que si las elecciones son mañana, nosotros ganamos las elecciones en Agaete. Porque la gente está muy enfadada. Primero, porque es que se unió el Partido Popular con la candidata del Partido Socialista, que toda la vida fueron contrarios. Es que en política los burros vuelan. 5 partidos juntos en Guía, de todos los partidos, Coalición Canaria, PP, PSOE, Unidos por Gran Canaria y otro partido de Guía. 5 partidos de todas las... Ahí nadie dice nada, ahí no hay postulados ideológicos. Es decir, cuando nosotros nos señalan, en Guía se han unido todos los partidos en contra de nosotros. Sí, eso es lo que usted ha dicho. Se suele decir siempre, los burros no vuelan, y usted dice, en política los burros vuelan. En política sí vuelan. En política los burros vuelan. Por eso digo, en Guía 5 partidos se unieron todos en contra de nosotros. Y en Agaete, los 2 partidos históricos que se han enfrentado hasta las propias familias, el Partido Popular y la candidata del Partido Socialista, se ponen de acuerdo. O sea, hay políticos que con tal de mantener el sillón, bueno, se venden al diablo. Venden a la madre. A la madre. A la madre. Bueno, municipalismo, nacionalismo, progresismo, ¿le suena esas palabras? Son las que yo represento y las que representamos nosotros. El equipo de hombres y mujeres que estamos en esta nueva andadura, vamos a tener esos apellidos. El nombre lo tenemos cada uno de nosotros. El BNR, Rocaguairo, Confil, Juntos por Guía, Agrupación de Tejeda, Asociación de Barrios. Sí, todos y cada uno tenemos nuestro nombre. Pero nuestro apellido, municipalismo, nacionalismo y progresismo. ¿MNP se puede llamar el partido? Todavía no lo puedo decir. No, parecido. Bueno, 1.000 millones, decía el Cabildo, estamos ya en la parte final, y quiero el presupuesto más alto en la historia del Cabildo, con partidas muy importantes en cada área. ¿Están velocidad de crucero, podríamos decir? Sí. No digo de tren, que luego se lo diré, sí. Para cumplir lo que queda el programa electoral. Velocidad de crucero y además con estabilidad institucional, con tranquilidad. Se está gestionando en todas las áreas. Mi área solo, movilidad y presidencia, gestiona casi 200 millones de euros. Política de gratuidad de guaguas, proyecto del tren, subvenciones y convocatorias públicas en muchísimos frentes, porque la Consejería de Presidencia tiene pues patrimonio histórico, Instituto Risco Caído, participación ciudadana, el órgano de apoyo, como antes decía, la Autoridad Única del Transporte. Es decir, nosotros tenemos una cantidad de servicios públicos dentro de esta consejería que, vuelvo a decir, llega a una cifra de casi 200 millones de euros de gestión directa. Por cierto, ¿cómo va lo del Parque Nacional de Wuwi? Se está trabajando en ello, se han tenido ya pues, muchas reuniones y es una de las propuestas que tenemos para este mandato, si al final sale aprobada. Habla usted de 200 millones, hablamos de un presupuesto muy potente, pues no sé si es el más alto dentro de... Solo se supera por política social. Política social. Pero es normal, las residencias de ancianos, todas las políticas de apoyo al envejecimiento activo, los servicios de promoción de la autonomía personal, las residencias, los centros de día, es decir, todo eso está dentro de política social y es lógico porque hay mucha nómina, vamos a decir así, que la Consejería de Política Social sea la primera en cuanto a volumen económico. Movilidad. Te quiero preguntar, el tren, se ha pedido un pacto de Estado que el Estado financie incluso con Europa.
está ahora mismo en temas de expropiación, creo que los proyectos están redactados casi finalizados. En esta legislatura es imposible, pero veremos, nunca mejor dicho, la luz al final del túnel en este mandato. A ver, el tren, cuando yo llego hace un año y medio a la Consejería de Movilidad, no tenían la declaración de impacto ambiental. Yo automáticamente activo todo y yo espero que en este primer cuatrimestre tengamos la declaración de impacto ambiental. Tenemos el anexo de todas las expropiaciones, 17 millones de euros con el dinero consignado, que lo va a pagar el Cabildo. Segundo gran hito, vamos a decir, el primero, pues está claro que es la declaración de impacto ambiental, el segundo es tener las expropiaciones y el tercero es que los proyectos estén actualizados al día de hoy. ¿Estas tres cuestiones están alineadas? Sí, a día de hoy. Siguiente paso, la financiación. Tú puedes tener todo, pero si no tienes las perras, mal vamos. Estamos hablando de 1.600, 1.700 millones de euros. Nos hemos sentado ya con el ministro, con el secretario de Estado, nos hemos presentado a fondos europeos y en estos momentos la propuesta está sobre la mesa para la firma de un convenio a 10 años más 7 de prórroga, que permita en 10 años de ejecución y si necesitas algún año más de prórroga, poder financiar con fondos del Estado, del Gobierno de Canarias y del propio Cabildo. Tiene que ser un acuerdo de tres bandas, que si pillamos dinero de Europa, mejor que mejor, porque entonces tendremos menos aportación las otras tres administraciones. Y en eso estamos en estos momentos, en reuniones técnicas para definir el convenio. Problema, lo que hemos estado hablando, la debilidad que tenemos en Canarias frente a Madrid. Si nosotros tuviéramos más diputados, estoy seguro que el convenio ya se hubiera firmado. Pero también tenemos un segundo problema, no hay presupuestos generales del Estado. Tenemos una debilidad. Madrid en estos momentos tenemos un gobierno débil, muy débil, que se tiene que unir también con todos y más para poder llegar a acuerdos. ¿Va a haber presupuestos generales del Estado? Yo lo dudo. Igual me llevo a la sorpresa y suena la flauta. ¿Y si se prorroga el actual? ¿De ahí no se puede? No puede. Las partidas nuevas tienen que ser en un presupuesto nuevo. No te vale la prórroga. Muy complicado entonces. Complicado. Si no hay presupuestos generales del Estado, la culpa no es del Cabildo. Porque nosotros tenemos todos los deberes hechos que ya les dije. ¿La posibilidad de que Europa lo entienda? A ver, dicen que muchas veces nos Europa hemos presentado, entiende antes lo que ocurre aquí que Madrid. Pero hay un problema y es, nosotros no estamos dentro del eje del corredor atlántico. Si tuviéramos dentro del eje del corredor atlántico, donde ellos tienen además partidas económicas para los proyectos que ya están en primera línea, que ya están redactados, que ya están las expropiaciones, después están lo que ellos llaman segunda línea y después están los que entraríamos desde cero. Si nosotros estuviéramos en el corredor atlántico, estaríamos en la segunda línea, porque las de primera línea ya se están ejecutando en estos momentos. Estamos luchando para que nos pongan en el corredor atlántico y entonces Europa nos pueda dar dinero para la segunda fase de todos aquellos proyectos que puedan salir a partir de ahora. Claro, porque algún día sabemos que Europa muchas veces entiende antes las necesidades de Canarias que Madrid. Pero también Madrid debe entender, y ya es también hora en muchos temas que hemos comentado, pero en el tema de la movilidad. Aquí no tenemos otra fórmula. No. Aquí no tenemos otra El ejemplo fue el viernes pasado. Los colapsos. El viernes pasado, es verdad que no es mi área porque es el área de obras públicas, pero vamos de la mano porque obras públicas y movilidad va de la mano. ¿Se soluciona lo del viernes con más carriles? No. No se soluciona con más carriles. Por mucho que alguien me diga, mire, 4 carriles de ida y 4 de vuelta, hay que aumentar más. Yo puedo tener mi opinión que tiene que haber algún carril reversible en algunos momentos puntuales, es mi opinión, pero eso tiene que contrastarse con los técnicos de obras públicas, en el que los famosos bus-BAO, que son los carriles de prioridad de vehículos de alta ocupación, cuando tú compartes el coche y entonces te permite que con una matrícula utilices ese carril, o los carriles bus, que son los carriles de guaguas exclusivos. Esos carriles en Madrid están a la orden del día. Madrid-Las Rozas funciona esto que estamos hablando, pero eso tiene que tener pues el visto bueno de obras públicas. Eso puede ser una solución intermedia, pues hay que estudiarla.
Y yo creo que no nos podemos asustar, por lo menos en estudiarla. El tren, para mí, es la solución futura. Si uno piensa no ahora, que estamos en el año 2025, pensemos en el año 2050, dentro de 25 años. ¿Qué generación, a la generación siguiente, qué le estamos dejando? ¿Una Gran Canaria una colapsada? ¿O una Gran Canaria una donde esté el proyecto del tren en marcha? Alguien puede decir, hombre, 25 años no lo veré. Es que cuando se construyó la circunvalación de Gran Canaria, la fase 1, la fase 2 y la fase 3 que estamos construyéndola ahora, fue en los años 90 y estamos en el año 2025. Es que aquellos visionarios que dijeron, no, hay que sacar la circunvalación por fuera de las Palmas de Gran Canaria. A lo mejor en aquel momento alguien los trató hasta de locos, pero gracias a que tenemos la circunvalación. Imagínense todo el tráfico pasando por la avenida marítima que está ahora mismo en la Gran Canaria 1. Sería una locura. Imagínense el túnel Julio Luengo colapsado permanentemente o la zona de La Laja. Pero ¿verdad que hace 30 años alguien tuvo la visión de decir, no, hay que planificar la Gran Canaria que yo quiero para el futuro? Esa es mi obligación a día de hoy. Yo no sé si voy a cortar la cinta del tren, pero que yo tengo la obligación de lo que estoy diciendo a día de hoy, de que tengo que tener los proyectos, la declaración de impacto ambiental y todas las expropiaciones, pelearme en Madrid, en el gobierno de Canarias y en Europa, para que cuando se pueda empiece la primera fase del tren de Gran Canaria. Y esa primera fase significa que tú sales del Santa Catalina, del intercambiador, o de San Telmo, y llegas al aeropuerto en 10 minutos. Y llegas del aeropuerto Playa del Inglés en 15 minutos. Y que vas a tener aparcamientos al lado de las 11 estaciones que son los intercambiadores. Que habrá uno en el cruce de Arinaga, otro en vecindario, otro en Playa del Inglés, otro en Carrizal, otro en Telde, otro en Hospitales, otro en el aeropuerto, otro en San Telmo y otro en Santa Catalina. Esos 11 intercambiadores, tú vas a tener aparcamiento donde dejar tu coche particular. Claro. Y te montas en el tren. Está claro que ese es un imprescindible proyecto y que tiene que ver la luz cuanto antes mejor por los colapsos que estamos hablando y luego podrá seguir bordeando la isla. Pero hasta que llegue ese momento, hay que estudiar. Habrá que buscarlo. Por eso empecé. Es desesperante las caravanas. Por eso empecé explicando que tenemos que estudiar esta opción. Creo que hay que estudiarla. Pero la segunda acción que hemos hecho, y no hemos hablado de ella, es que afortunadamente hoy tenemos la gratuidad del transporte, que el Cabildo de Gran Canaria está poniendo 35 millones de euros y que el año pasado movimos 104 millones de desplazamientos de viajeros. ¿Está asegurada la gratuidad? Este año. Además se ha aumentado. Es verdad que nos han pasado una parte para el año 2026, pero se ha pasado de 81 millones a 120 millones. Que yo agradezco. Me hubiera gustado que viniera todo en el 2025 y creo que eso es una debilidad que nosotros no debemos consentir. Si los 120 millones es para pagar las guaguas de Gran Canaria este año y de toda Canarias, era para este año. Yo no le puedo decir a Global, a guaguas municipales o a Telbú o a La Pardilla o a Humidafe que se espera el año que viene a cobrar. Yo tengo que adelantárselo para que pueda pagar las nóminas. El gasoil o el coste de la guagua. Por cierto, que se está hablando de... Pero esta medida, esta medida, también quiero que la gente lo entienda. Hace 2 años se movían 66 millones de viajeros. A día de hoy hemos aumentado un 37%, es decir, estamos en 104 millones de viajeros. Es verdad que hay gente que dice, hombre, pero ¿sabe usted los problemas que estamos teniendo las guaguas? Las guaguas llenas a veces no cogen a la gente en la carretera. Pero saben también que estamos moviendo más de 100 millones de viajeros. Que esa es una cifra de locura. Que hay 400 guaguas municipales y 400 guaguas de Global. Con 800 guaguas en la isla movemos 100 millones de viajeros todos los años. Me gustaría que alguien hiciera esta reflexión un momento, serenamente, para decir, mire, es que hasta mucho estamos haciendo. Y además, prácticamente solos, porque si no es el dinero del Estado, el resto del dinero lo está poniendo el Cabildo, 35 millones de euros. Pero esa es la mejor política para decir, mire, deje usted el coche a un lado, el coche privado,
y coja usted el transporte colectivo, el transporte público, la guagua, porque esa es la mejor manera de quitar tráfico de las carreteras. Yo sé que esto es difícil de explicar porque a todo el mundo nos gusta la independencia, a todo el mundo nos gusta montarte en tu coche y llegar, si puedes, debajo de las campanas de la iglesia. Pero es que tenemos también que hacer una reflexión. Las carreteras, tenemos el índice de vehículos, que esta cifra es de locura. ¿Saben cuántos vehículos tenemos por cada 1000 habitantes? Más de 800 vehículos en Gran Canaria por cada 1000 habitantes. Es decir, que casi hay un vehículo por persona. Pero es verdad. Y se conduce muchas veces sí, claro, un vehículo por persona. Es que cuando podrían ir varios. Ya hoy en día en una casa donde hay un matrimonio y un hijo, hay 3 coches. ¿Es mentira lo que digo? No, no es mentira. Hay 3 coches en cada domicilio. Y cuando esos coches salen a la calle, pues claro que se colapsa Gran Canaria. Si suman los rentacars, si suman las guaguas, el transporte discrecional, los taxis, todo eso sumado. Y además que van, como usted dice, va coche y una persona. Claro, coche por persona. Efectivamente. Por lo tanto, entre el aeropuerto y, sabemos, la zona del campo, eso es un colapso diario. Habrá que buscar soluciones porque es una desesperación para cualquier ciudadano, para cualquier persona que sale de su casa con tranquilidad. Al final llega histérico. Eso está inventado llega mucho. Cabreado a los trabajos. Está inventado. Creo que hay que hacer esa reflexión, vuelvo a decir. No se soluciona todo exclusivamente con la guagua, no se soluciona todo diciendo dentro de 20 años va a estar terminado el tren. No. Creo que tiene que haber otras reflexiones, pero no están dentro de mi óptica, no están dentro de mi gestión, porque eso tiene que haber informes técnicos de seguridad, sobre todo en carretera, para poder estudiar alternativas al tráfico. Bueno, pues estamos ya en el final. Ojalá consiga ese dinero y esa financiación para que se empiece ya la obra cuanto antes. Por otro lado, también ha sido una apuesta muy importante y muy valorada por la ciudadanía en general en la gratuidad en el transporte, que el Cabildo apostó por ella y luego ha luchado para que vengan subvenciones, y que también cumpla los proyectos que tiene en marcha con ese presupuesto de aquí a la finalización del mandato. Y yo quería terminar, consejero, en primer lugar, agradecerle públicamente este tiempo para este canal televisión, para Tele-Agüime, para el YouTube de Tele-Agüime, que lo verá cualquier persona en cualquier lugar del mundo, esta entrevista con el consejero del Cabildo, y decía que quiero agradecerle su sinceridad, su forma de hablar directo y eso sí con educación, pero por lo menos directo, sin pelos en la lengua y sin tapujos. Y quería terminar con una frase que me resultó curiosa porque también ahí demuestra lo que es una persona de campo, ciudad. De campo. Yo le iba a decir de pueblo, pero bueno, de ciudad. Pero con mucha honra, sí. Yo soy de una ciudad, pero mis raíces en el ámbito rural están, y además se notan. Le quería decir esta frase que usted me resultó curiosa, lo de cordero manso, mama de la madre y de la ajena. Eso es un dicho de la gente del campo, es decir, de mi pueblo. Dice que el cordero manso mama de la madre y mama de la ajena. Y esta reflexión... Porque quería aprovecharle simplemente porque en esa reflexión que usted hace es en el sentido de que usted conta de, como suele decir, trincar, en el buen sentido de la palabra, dinero, no tiene ascuas ni pudor en reunirse con quien sea, del color político que sea y cuantas veces sea. Sí. Y por eso quería no solo puntualizarle esta frase, que creo que viene muy bien al pelo, y eso no significa que luego comparte, sino va porque tiene que relacionarse con cualquier color político por el bien de su comunidad. Está en el gobierno de España como ministro un gran canario, Ángel Víctor Torres, que fue compañero suyo, y me imagino que ahí también, antes de que acabe la legislatura, a ver si... Ya me ha hecho alguna visita a Galdar. Y a ver si deja dinerito por aquí. Y yo creo que tiene que ser un interlocutor para que si sale el convenio del tren, pues él sea una persona, vamos, destacada en ese acuerdo. Además es ministro de Administraciones Públicas, es decir, la relación pues directa con las otras administraciones del Estado. Pero lo mismo digo con el gobierno de Canarias. A mí me han criticado porque Fernando Clavijo ha ido 2 o 3 veces a Galda. ¿Y a quién le puede extrañar que vaya un presidente a un municipio? Las veces que haga falta. Las veces, y el presidente del Cabildo, 50.000 veces, las veces que haga falta. Es decir, ese mensaje que antes usted decía, ese refrán, es la pura verdad y es la realidad. Pero además, en todo en la vida,
si tú tienes un carácter afable, cordial, aunque ustedes me vean a mí que yo soy un poco efervescente y soy directo en la forma de expresarme y de defender lo que pienso, yo tengo un trato cordial con todo el mundo. Conmigo no discute nadie porque no le doy pie a que discuta. Otra cosa es que yo lleve, pues prácticamente, como digo, en la sangre esta forma de ser, y yo no la voy a cambiar porque me caracteriza así. Pero después uno, en lo personal, la cordialidad, el respeto, el buen tono, el que tú no insultes, no faltes el respeto, eso tiene que estar por encima de todo en política. Si no, no vales para esto. Y yo digo, yo llevo muchos años y tan mal no me han ido las cosas, porque voy así, de frente. Yo se lo digo muchas veces a la gente, a mí me ven venir, saben lo que pienso y cómo lo defiendo los posicionamientos. Pero uno tiene que ser después, de la misma manera que puede ser duro los planteamientos, tienes que ser dócil y tienes que también ser reflexivo, de decir, mire, no siempre tengo la razón y a veces también tengo que agachar las orejas y agachar la cabeza. Por eso lo del cordero manso. El cordero manso es bueno siempre en la vida. Mama de la madre y de la ajena. Eso es. No nos olvidaremos de ese refrán, de esa frase. Pues don Teodoro Sosa Monzón, ha sido un placer, con el cual en cualquier otro momento volveremos a charlar del trabajo del día a día desde sus consejerías y también de la nueva formación política cuando llegue su momento. José Juan Sánchez y Vicente Rodríguez, la parte técnica, quienes han hablado, y como siempre me gusta decir, sean felices, que es gratis. Hasta la próxima.